Buen día, apreciados líderes. Les habla el profesor Alexander Fierro de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con Aristóteles. Aristóteles nace en el 384 en esta gira y es hijo de Nicómaco. Su padre era el médico oficial de la corte macedonia en Pela. En el 367 viaja a Atenas e ingresa en la Academia Platónica, donde permanecerá durante 20 años. En el 347 muere Platón. Se marcha de Atenas a Asos y funda allí una escuela con la ayuda del tirano Hermas. Luego se va a Mitilene, en la isla de Lesbos, donde realiza estudios sobre la naturaleza con Teofrasto. En el 343 es reclamado por el rey macedonio Filipo II para ser preceptor de su hijo Alejandro, futuro Alejandro Magno. Y en el 335 vuelve a Atenas y funda el Liceo, escuela que se convertirá en la gran rival de la Academia Platónica. La costumbre de impartir sus clases dando un paseo por alrededor de los jardines hará que miembros sean conocidos como peripatéticos. En el 323, tras la muerte de Alejandro Magno, se produce una revuelta antimacedónica en Atenas. Aristóteles es acusado de impiedad. En el 322 muere en Calcis, a donde había marchado desde Atenas. La dirección del liceo recayó en Teofrasto. En este mapa podemos evidenciar todo lo que implicaba la filosofía de Aristóteles. Él establecía elementos desde el punto de vista de la lógica, de la metafísica, de la física, de la cosmología, desde la ética, desde la política, desde la economía y finalmente una crítica profunda al dualismo metafísico de Platón. Vemos algunos conceptos. Empezamos con el proyecto filosófico de Aristóteles. Aristóteles de su filosofía parte del platonismo, aunque pronto empezará a marcar distancias con respecto a este, para terminar adoptando una postura crítica frente a la filosofía de Platón. Su desacuerdo con Platón afecta en primer lugar a la teoría de las ideas, pues considera que las cosas individuales, que son solo un reflejo del mundo de las ideas, constituyen la verdadera realidad. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, critica la teoría platónica del conocimiento, pues admite la validez del conocimiento sensible como un punto de partida de todo el conocimiento. Aristóteles coincide en muchos temas con Platón: la organización del saber, la realidad física, el hombre en sus aspectos individual y social, las cuestiones éticas y políticas, el problema del conocimiento, pero siempre los trata desde una perspectiva diferente. El cambio de perspectiva se debe en gran medida a la influencia que tuvo en su sistema de los estudios del mundo animal, o sea, la biología, llevados a cabo mediante investigaciones de tipo empírico, sistematizadas en los escritos de historia natural. A juicio de Platón, estos estudios habían pertenecido a la esfera de la opinión y no a la de la ciencia. La orientación empírica de Aristóteles se manifiesta también en el terreno de la investigación política, como lo muestra la recopilación que realizó de 158 constituciones de Estado de su tiempo, con la finalidad de elaborar una teoría política. La importancia concedida a este tipo de investigaciones presupone el rechazo de la dialéctica platónica como grado supremo de conocimiento y ciencia de la verdadera realidad, sustituyéndola por un nuevo instrumento de conocimiento que es la lógica. Clasificación de las ciencias. Aristóteles, a diferencia de Platón, entiende la universalidad de la ciencia como el resultado de la conjunción de todos los saberes. El saber está articulado en diversas ciencias particulares. El conjunto de todas ellas constituye la ciencia, el conocimiento de los aspectos de la realidad. Partiendo de que la ciencia abarca la totalidad de lo que hay, la necesidad de clasificar en tan diversos objetos da lugar a la aparición de las diversas ramas de la ciencia o ciencias particulares, entre las cuales encontramos las ciencias teóricas o especulativas, las ciencias prácticas y las ciencias poéticas. Las ciencias teóricas tienen por objeto alcanzar el conocimiento teórico de la realidad, la física o filosofía segunda, la matemática y la filosofía primera o teología,
que más adelante recibirá el nombre de metafísica. Las ciencias prácticas se ocupan de la acción humana, individual o social en cuanto se dirige a conseguir algún fin. Son la ética y política. Y las ciencias poéticas se ocupan de la producción de cosas y constituyen las distintas artes, como la poética o la retórica. Aristóteles rechaza la dialéctica platónica como método de acceso al saber y es consciente de la necesidad de un instrumento para el trabajo intelectual. Funda la lógica como instrumento al servicio de todas las ciencias. Distingue dos clases de lógica, la formal y la material. En la formal es la técnica que se ocupa de las leyes y reglas del razonamiento, en particular el silogismo. En la material, entendida como un medio de acceso a la realidad misma. En ella se ocupa de los problemas de la definición y de la demostración. Teoría del conocimiento. El conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Todo conocimiento comienza por los sentidos y culmina en un tipo de conocimiento intelectual, el concepto universal, la esencia o forma. Para Aristóteles, todos los seres vivos tienen algún tipo de conocimiento de acuerdo con las funciones propias de cada uno de ellos. Distingue así varios niveles que van desde el mero conocimiento sensorial hasta el conocimiento intelectual. Sin embargo, lo que realmente le interesa es responder a la cuestión de cuál es el modelo de conocimiento que permite la investigación científica, que es la actividad más característica del ser humano. Aristóteles recoge la herencia intelectualista de Sócrates y Platón, que destacan la superioridad del conocimiento intelectual sobre el sensible. Pero a diferencia de Platón, para quien este último es solo un recuerdo de la realidad contemplada por el alma en su recorrido por el mundo de las ideas, Aristóteles parte de los datos que le proporcionan los sentidos. Para él, la experiencia, el contacto con la realidad, es el punto de partida de todo conocimiento. Descarta la preexistencia del alma y por consiguiente la posibilidad de que ésta haya contemplado lo que es. De ellos parte el conocimiento frente a Platón, para quien son solo instrumentos que abren la puerta al recuerdo. El conocimiento sensible es el primer nivel de conocimiento que distingue a Aristóteles. Se da también en los animales. Es el nivel más elemental de conocimiento y su fundamento es la sensación. La sensación es el ejercicio de la facultad sensible que permite captar la cualidad de los objetos. Este ejercicio propio se lleva a cabo a través de los sentidos. Aristóteles distingue entre sentidos propios, especializados en un tipo de sensación, vista, oído, olfato, gusto y tacto, y un sentido común que subyace a todos los sentidos y permite realizar determinadas operaciones como captar tamaños, figuras, movimientos, etc. Este sentido suele ser mencionado como una capacidad natural de las personas que no requiere de estudio o investigaciones teóricas, sino que surge en la vida cotidiana a partir de las experiencias vividas y de las relaciones sociales, aunque en gran parte se nutre del legado que recibimos durante la crianza. Aristóteles afirma que en el ser humano, este sentido común permite coordinar a los demás sentidos y recibir los sensibles comunes. El sentido común realiza una función unificadora, compara los diversos datos y los integra y conserva en forma de imágenes relacionadas con la memoria. La imaginación, por su parte, desempeña un importante papel en el conocimiento humano, pues al posibilitar la reproducción mental de objetos percibidos anteriormente en ausencia de los mismos, permite, según Aristóteles, el trabajo del entendimiento o capacidad de pensar y juzgar. Esta actividad se ve reforzada por la memoria, que permite acumular y actualizar imágenes pasadas.
El grado superior del conocimiento es el conocimiento intelectual. Es una forma de conocimiento privativa de los seres humanos. Es llevado por el entendimiento, facultad discursiva que opera desarrollando razonamientos y hace posible la ciencia. Esta facultad permite establecer hipótesis y emitir juicios. Para ellos apoyan las imágenes almacenadas que a su vez provienen de sensaciones previas. De esta forma, la imaginación se convierte en intermediaria entre la sensación y el pensamiento, haciendo posible la opinión, la ciencia y la intelección. La ciencia, que siempre es verdadera, se establece por demostración y tiene por objeto conocer de forma universal, concepto de las cosas que el entendimiento agente obtiene por la abstracción. Conocimiento intuitivo o pensamiento puro en griego noesis, que es el que puede conocer los primeros principios. El conocimiento se utiliza con el significado de separar o poner aparte lo que se estima de característica o propiedad común de varios objetos. Por ejemplo, el color verde de las hojas de los árboles se considera entonces lo que se pone aparte como algo general o universal. Los universales son los supuestos referentes de los predicados como verde, áspero, amigo o insecto. La existencia de los universales se postula para justificar nuestra manera de hablar acerca de los individuos. Así, por ejemplo, estamos justificados en decir de una planta que es verde, porque la planta posee el universal verde, o alternadamente, porque el universo verde está presente en la planta. Aristóteles distingue dos clases de entendimiento, un activo y el entendimiento agente, y el otro pasivo, el entendimiento paciente. Sobre el entendimiento paciente, dice que hay que suponer que es como una tablilla en la que no hay nada escrito hasta que el entendimiento agente escribe los inteligibles o conceptos universales de las cosas. Este es el entendimiento que nos hace seres pensantes. Ahora termino con una frase de Aristóteles sobre la metafísica, y dice: todos los hombres desean por naturaleza saber. Así lo indica el amor a los sentidos, pues al margen de la utilidad son modos a causa de sí mismos, y que el más de todos es el de la vista. En efecto, no solo para orar, sino también cuando no pensamos hacer nada, preferimos la vista, por decirlo así, a todos los otros. Y la causa es que de los sentidos, este es el que nos hace conocer más y nos muestra muchas más diferencias. Aquí vemos la importancia que tiene Aristóteles en la vista. El ser humano en Aristóteles. Él sostiene que el ser humano es un ser físico y biológico que, al igual que las plantas, tiene un alma vegetativa y, como el resto de los animales, un alma sensitiva. Todas sus actividades como ser vivo están adaptadas a una determinación superior. Así lo indican las manos, los instrumentos del habla, el tamaño de su cerebro. Sin embargo, lo propio del ser humano es tener un alma racional, lo cual le permite hablar, razonar y distinguir entre el bien y el mal. A diferencia de Platón, Aristóteles no concibe las almas de los vivientes como algo distinto y escondido en los cuerpos, que pueda separarse de ellos, sino como un tipo de facultad o función de los organismos. Así, en las plantas, el alma explica que sean capaces de nutrirse y reproducirse. En los animales, que huyan del dolor y busquen el placer. En el humano, que seamos capaces de hablar y pensar. Aristóteles no cree posible aislar el alma vegetativa, es decir, lo que mantiene viva a una planta, del resto de la planta, ni separar el alma sensitiva del cuerpo del animal. De la misma manera, la facultad de hablar y pensar, el alma humana, no puede existir al margen del ser humano completo, que es quien lo hace posible. Así pues, Aristóteles, el ser humano es una unidad sustancial, es decir, una única realidad en la que podemos distinguir pero no separar dos sustancias, el alma y el cuerpo. Gracias a su condición racional, el ser humano puede hablar, pensar, juzgar, admirarse por las cosas que lo rodean, hacerse preguntas e investigar el porqué de todo. La razón y el lenguaje
constituyen las facultades específicamente humanas, y lo propio del hombre es vivir conforme a ellas. Por ello, decimos que el hombre es un animal con logos, porque el logos es la palabra, la razón y medida o proporción. Otro punto en el que Aristóteles se opone a su maestro es en la creencia platónica de que la naturaleza humana se realiza y alcanza su plenitud en la vida eterna e incorruptible del mundo de las ideas. Para Aristóteles, el cenit de la vida plenamente humana está en el conocimiento contemplativo de la realidad. Este tipo de conocimiento promueve una ética de moderación y equilibrio. Para Aristóteles, el ser humano es sociable por naturaleza. El ser humano es un animal político y como tal, su ser se establece en comunidad con otro. Y gracias a la razón y al lenguaje, puede establecer lo que es justo e injusto y descubrir las formas de vida más virtuosas. La virtud humana consiste en seguir el juicio recto de la razón, que nos indica cómo actuar para ser más libres, sabios y felices. Sin embargo, no siempre seguimos los dictados de la razón. Por lo tanto, la virtud debe ser enseñada y aprendida, y la sociedad debe crear las condiciones para que podamos practicarla y vivir conforme a nuestra naturaleza. Según Aristóteles, el ser humano solo podrá realizarse como tal si la polis, a través de sus leyes, costumbres y tradiciones, nos proporciona un entorno adecuado. Para Aristóteles, la naturaleza comprende todos los seres dotados de movimiento. Su explicación la desarrolló en la física, ciencia especulativa que tiene por objeto el estudio de las realidades sometidas al cambio y que se diferencia de las matemáticas en que éstas se ocupan de entes abstractos sin existencia real y carentes de movimientos. Aristóteles aborda el estudio de la naturaleza examinando las causas que producen cualquier hecho o fenómeno. De ahí la importancia del concepto causa, que Aristóteles explica en los libros primero y quinto de la metafísica. Aristóteles llama causa al principio del cual algo procede, tomando como modelo el proceso de producción humana. Entiende que para explicar todo lo existente es necesario recurrir a cuatro causas o principios. Primero, causa material. Es todo aquello de lo que está hecho. Ejemplo, madera, piedra. Segundo, causa formal. Aquello que hace que una cosa sea tal cosa y no otra. Es la esencia o forma. Tercero, causa eficiente. Es el agente o productor de la cosa. Cuarto, causa final. Aquello que mueve a la gente a actuar. El fin por el que se hace algo. La concurrencia de estas cuatro causas es necesario para que se dé un ser cualquiera, aunque las dos principales y básicas en la constitución de un ser son la material y la formal. En cierto modo, estas formas aristotélicas recuerdan las ideas de Platón, con la diferencia de que éstas pueden existir por sí mismas, separadas de las cosas a las que sirven de modelos, mientras que para Aristóteles la forma solo es algo que se da junto a la materia, formando seres concretos e individuales, como piedras, árboles, casas o seres humanos. Hilemorfismo o teoría hilemórfica. Tanta importancia tienen estas dos causas en la explicación de los seres, que a partir de ellas Aristóteles elabora su teoría fundamental del ser hilemorfismo, que deriva del griego hile, que significa materia, y morfé, forma. Según esa teoría, todos los seres están compuestos de materia y forma. Materia y forma no son propiamente realidades separadas, sino aspectos que muestran la capacidad de distinguir en las cosas. La materia y la forma son, pues, las causas y principios de las sustancias naturales, y en este sentido, tanto la materia como la forma sería naturaleza, aunque Aristóteles diga que la forma es más naturaleza que la materia. La razón de esta superioridad es que la materia es pura pasividad, mera capacidad de recibir formas, poder ser algo y en cuanto tal es potencia. La forma, por el contrario, nos muestra lo que la cosa es en un momento dado,
lo que actualmente es, lo que es en acto, en la composición ilemórfica de los seres, la que le permite a Aristóteles explicar el cambio y conciliar lo permanente y lo cambiante, la unidad y la multiplicidad de los seres. Aristóteles sostiene que la imposibilidad que tuvieron los primeros filósofos de explicar el nacer y el perecer de la naturaleza se debió a que recurrieron a un solo tipo de causa. Así, Tales, al hablar del agua o anaxímenes del aire, reducían lo existente a un principio material. Empédocles recurrió a una causa eficiente, amor y odio. Los pitagóricos y Platón a la causa formal, los números y las ideas respectivamente. Y Anaxágoras al preguntarse por el plan según el cual el nous pone en movimiento la mezcla total. Parece que se interesó por la causa final. También es relevante la teoría aristotélica el papel que desempeña la causa final en la explicación de la naturaleza. Esta es concebida como teológica o finalista. Para Aristóteles, todo se dirige o tiende a la realización de un propio fin. Finalmente, cabe señalar que en los cambios que experimentan los seres naturales, 3 de las 4 causas coinciden, a saber la formal, la eficiente y la final, dado que el agente del cambio es el propio ser cuyo fin es alcanzar su forma perfecta, es decir, la entelequía. Ética y política son para Aristóteles aspectos inseparables de una misma realidad. Suponer lo contrario sería admitir que la virtud y la felicidad de los individuos son posibles al margen de la vida de la polis de la que el hombre, como animal político, forma parte. En cuanto al concepto de la ética, se ocupa de las acciones humanas en cuanto conducen al bien del hombre. Para determinar cuál es este bien, Aristóteles parte de la consideración del hombre como ser natural. Todo ser natural se dirige a algún fin. Este fin consiste en la autorrealización, por lo que puede ser definido como bien o perfección. Sin embargo, frente a lo que ocurre en la naturaleza, en la vida social hablamos de diversos fines de las acciones, las cuales se subordinan unos a otros. La discusión se establece entonces en torno a cuál sea el fin o el bien al que deban subordinarse los demás. Será preciso conocer en qué consiste el bien del hombre y cómo puede alcanzarse. Todos están de acuerdo en que el bien supremo para el hombre es la felicidad. Ella es fin en sí misma y logrará solamente encaminarse desde varias acciones humanas. Lo que ya no es tan fácil es determinar qué sea la felicidad. Los hombres conciben la vida feliz de 3 maneras distintas en función de los bienes que se pueden desear, en las cuales encontramos los bienes externos, que son los honores, la fama y la riqueza, los bienes del cuerpo, que son los placeres, y finalmente los bienes del alma, que es cuando se conocen las cosas bellas. De entre las posibles actividades, Aristóteles señala que es únicamente la actividad teórica o contemplativa la que puede deparar una vida feliz, porque es la única que se compagina con la naturaleza racional del ser humano. Finalmente, vemos la teoría política aristotélica. Fiel al modelo empírico que caracteriza su forma de investigación, parte en la elaboración de una teoría política de un riguroso análisis de 158 constituciones escritas que recogían otras tantas formas de organización política concreta. A partir de ahí, tratará de encontrar soluciones a los problemas planteados en la polis griega, dejándose inspirar más allá de toda idealización al estilo platónico, por un espíritu fundamentalmente realista y pragmático. Considera el hecho de vivir en sociedad como algo connatural al hombre, subrayando la primacía de la polis, el marco de la convivencia política, por encima de otras formas de relación social, como la aldea o la familia. Aristóteles dedica gran parte de su obra política a investigar el concepto de ciudadano y las condiciones y virtudes que exige ser ciudadano, pues considera que lo
que lo que justifica moralmente una forma de organización política es que sirve para el bien común. Para Aristóteles, la forma natural de agrupación humana viene determinada en función de la capacidad para satisfacer las necesidades de los hombres. La casa es la comunidad primitiva que hace posible cubrir las necesidades básicas y cotidianas del hombre. Esta casa es la que entendemos nosotros por familia, en sentido amplio, ya que entre sus miembros se encuentran familiares con vínculos de sangre, pero también esclavos, es decir, la constituyen todos aquellos que viven juntos y forman en ese sentido una unidad económica base. Ciudadano solamente es aquel que participa en la administración de la justicia y en el gobierno de la ciudad. Por el otro lado, encontramos los diversos regímenes políticos, dentro de los cuales están la república, la monarquía, la aristocracia, la tiranía, la oligarquía y la democracia. Aristóteles presupone que hay diversas formas de organizar la ciudad, las cuales pueden tener como objetivo conseguir el bien común y que todas ellas son rectas si se cumplen en esta función. La forma ideal de gobierno para Aristóteles es una mezcla de aristocracia y democracia, porque evita los extremos. En ella, los derechos políticos pertenecen a las capaces de población libre, de situación económica media. Hasta aquí llegamos, chicos, nos vemos en clase.